de lo que es para nosotros el hacer música. Esta pandemia ha traído muchas cosas muy interesantes dentro de todos los desastres, digamos, que ha traído no solamente lo económico, lo social, sino que ha tenido unas cosas muy interesantes. Uno de ellos es poder tener a muchas personas unidos en torno a un contenido, a una posibilidad de reunirse y compartir desde diferentes geografías, desde diferentes espacios y desde diferentes latitudes. Hoy iniciamos un proyecto muy interesante que Latin American Music Workshop, nuestra empresa en Panamá, ha decidido iniciar. Lo hemos iniciado de la mano de Yamaha Music Latinoamérica, de Incolmotos Yamaha de Colombia, Bandsbach, Instrumentos Musicales de Costa Rica, BG, Leger y Cañas Dadario. Nos ha permitido también algo muy bello que antes no hubiésemos hecho de una forma muy fácil, reunir a 7 festivales en torno al clarinete y en torno a este círculo de estudio. Le doy el saludo y nuestro agradecimiento al Festival de Clarinete y Saxofón del Noroeste de México, a la Muestra Internacional de Clarinete de Panamá, a Clarifest de Guatemala, al Festival de Clarinete y Saxofón del Caribe de Costa Rica, a Quindi, Clarinete de Colombia, a la Clarinet Week de Perú y al encuentro de clarinetes de la provincia de Buenos Aires, todos unidos en torno a algo que nos interesa a todos y especialmente a los amantes del clarinete, el repertorio icónico, del cual el maestro Javier Asdrúbal, el doctor Javier Asdrúbal Vinasco, va a profundizar. Yo quisiera hacerles una pequeña presentación del maestro, el doctor Javier Asdrúbal Vinasco. Es una persona realmente es descollante y es maravilloso todo lo que se ha podido hacer y lo que el maestro ha hecho. Javier Asdrúbal Vinasco es un clarinetista colombiano con interés muy particular en la música de los compositores latinoamericanos. Eso es evidente en sus 15 años, en sus 15 discos, uno de ellos nominado a los Latin Grammy Awards, con más de 100 obras, muchas de ellas estreno. Le han sido dedicados 4 conciertos para clarinete y orquesta sinfónica por Andrés Posada, Diego Verga, Marco Alumno y Sergio Delgado. Vinasco es doctor en música de la Universidad Nacional Autónoma de México, grado que obtuvo con mención de honor y en la medalla Alfonso Caso. Es representante por Colombia ante la International Clarinet Association, artista de las marcas Yamaha, Dadario y fundador del Festival Clarisax de Medellín. Ha tocado como solista en más de 50 ocasiones con las Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Sinfónica Municipal de Caracas, Sinfónica de Juventudes Francisco de Miranda, Sinfónica Carlos Chávez, Sinfónica Nacional de Colombia, Sinfónica de Caldas del Valle, Filarmónica de Medellín, Filarmónica de Cali y Bogotá y Sinfónica de AFID. De las dos últimas, fue integrante y ha sido clarinetista principal invitado de la City of London Sinfonía y de la Sinfonía del Estado de México. En su labor docente ha sido profesor de las universidades Javeriana, de los Andes, de Colima en México, Conservatorio de Cali y EAFID, en donde fue jefe del Departamento de Música, artistas de las marcas Yamaha y Dadario. Adicionalmente mantiene una actividad permanente en música de cámara a través del dúo con la pianista mexicana Edith Ruiz, con el cuarteto Q-Arte, el trío Arby, el compositor Miguel del Águila, el guitarrista Jorge Mario Vinasco y el trío Acuarimántima, entre otros. Ha tenido presentaciones ya sea tocando o impartiendo clases en diferentes teatros y universidades de Japón, Europa y las Américas, entre las que se destacan las universidades de Indiana, Maryland, UNAM y British Columbia en Canadá. Ganador de concursos de jóvenes intérpretes de la Filarmónica de Bogotá, Roberto Mantilla de la Sinfónica de Colombia, primera mención de El Dorado en Buenos Aires y ganador en los premios del Ministerio de Cultura de Colombia en composición y producción discográfica. Tenemos su página web que nos invita el maestro a que la visitemos, javiervinasco.com. Maestro Javier Vinasco, le damos una muy cordial bienvenida y sea en este momento nuestros aplausos para que inicie su compañía aquí con nosotros. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Juan, muchas gracias de verdad por esa presentación inmerecida, pero bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo
con tantos colegas tan destacados y estudiantes clarinetistas de toda Latinoamérica, compartiendo lo que más nos gusta, esa pasión por el clarinete, por la música, por este repertorio tan bonito que a lo largo de 3 siglos conforman un patrimonio maravilloso que ya es de toda la humanidad. Cuando empezamos a concebir esta idea de las charlas sobre repertorio esencial, yo creo que la primera obra que nos vino a la mente, indudablemente, fue el concierto de Mozart, una obra que yo creo que unánimemente todos pensamos que es la obra mayor del repertorio del clarinete y que todos disfrutamos mucho y que es la obra sin duda más tocada del repertorio, la que se pregunta casi de manera obligatoria en todas las audiciones para orquestas, para ingreso a los posgrados, para grados universitarios, es decir, es una obra obligatoria que todo clarinetista debe conocer prácticamente. Entonces, bueno, yo creo que es un buen inicio. Yo creo que esta es una iniciativa muy linda. Por supuesto, de ninguna manera se trata de que yo voy a decir aquí verdades sobre esta música porque tales verdades no existen. Lo maravilloso que tiene la música es la diversidad de interpretaciones. Simplemente es como poner el tema para poder conversar, para poder compartir algunas ideas, algunas experiencias, ya que esta obra la he tocado varias veces con diferentes orquestas. Entonces, bueno, digamos que entrando en materia, porque en esta virtualidad el tiempo tiene un manejo un poquito diferente y más apremiante que cuando se habla en persona, les propongo entrar en materia. Bueno, realmente he preparado algunas diapositivas, unas pocas cuantas, para contextualizar la obra que hoy nos convoca aquí, el concierto para clarinete en la mayor K622 de Mozart de 1791. Voy a compartirles entonces algunas diapositivas que he preparado y así vamos, digamos, abordando el tema en cuestión. Fíjense ustedes, me detengo ya en esta primera diapositiva de título, concierto en la mayor. Bueno, pues resulta que originalmente no fue en la mayor. Originalmente Mozart empezó a concebir este concierto en sol mayor. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué abandonó esa idea y por qué lo pasó a la mayor? Y entonces veremos más adelante cómo las tonalidades tenían todo un trasfondo, un significado y unos caracteres que les habían conferido en la sensibilidad de la época, que no era lo mismo escuchar una música en sol mayor que una música en la mayor. Y luego dice para clarineto di bassetto. Hoy en día es como comúnmente aceptado y damos por sentado que pues que eso es así. Bueno, resulta que sí es así, pero no lo fue por mucho tiempo. Quiero decir, me explico, que el concierto fue concebido por Mozart para clarinete di bassetto. Bueno, originalmente empezó a trabajarlo para corno di bassetto, que es un instrumento muy diferente, más grande, más grave. Y luego migró a clarinete di bassetto, que es un instrumento que fue muy circunstancial de la época de la creación de la obra, que consiste en un clarinete en la que bajaba no hasta mi, sino hasta do. Entonces, bueno, lo curioso es que aunque Mozart concibió la obra para este instrumento, las primeras ediciones, que salieron escasamente 10 años después de haber sido escrita la obra y 10 años después de haber muerto el compositor, salieron en versión para clarinete en la, no salieron para clarinete di bassetto, y entonces el concierto siempre se conoció como un concierto para clarinete en la, el que baja hasta mi.
y solamente a partir de un arreglo que un editor encontró por allá del siglo XIX, donde habían adaptado el concierto para clarinete divaceto, piano y cuarteto de cuerdas, fue que empezaron a reconstruir la versión original para clarinete divaceto, y eso es obra del siglo XX. Realmente desde hace muy poco se sabe de nuevo cuál fue el instrumento para el cual Mozart concibió esta obra. Entonces digamos que fue interesante que durante un par de siglos casi eh, la obra siempre se pensó, o bueno, digamos durante un siglo y medio, siempre la obra se pensó que era simplemente para clarinete, pero no se tenía esa concepción de que había sido para un clarinete di bassetto, y la verdad es que esos dos tonos extra que le alarga el bassetto hacia el grave, pues la verdad sí cambian el balance orquestal y la configuración de muchos de los pasajes que se vuelven más interesantes en su versión original. Eh, entonces, bueno, eso digamos para a manera introductoria de esta obra maravillosa. Eh, Quise enriquecer este contexto empezando eh, por el destinatario. Como ustedes bien saben, muchas de las grandes obras de la literatura del clarinete y de muchos otros instrumentos surgieron por esa colaboración entre un intérprete destacado y el compositor. El caso del concierto de Aaron Copland, que surgió por el pedido de Benny Goodman y la admiración que el compositor sentía por este gran intérprete. Y así hay un montón de casos, Richard Mühlfeld y Johannes Brahms, y la historia es prácticamente la mayoría de las obras surgen de esta manera. Entonces estaba este clarinetista Anton Stadler, un virtuoso de la época, un intérprete muy celebrado, que además entabló con Mozart una relación que fue más allá de lo profesional y derivó en una amistad que nos dejó una de las obras mejores del repertorio, por fortuna para todos los clarinetistas. Entonces, como seguramente la mayoría, o bueno, algunos conocerán un poco sobre la biografía de este clarinetista, yo solamente les voy a compartir algunas citas que dijeron sobre él, comentarios sobre él de la época. Eh, ¿Qué les parece esta? Mis agradecimientos a usted, excelente virtuoso. Esto fue una publicación que le hizo eh, un crítico musical después de una interpretación de la gran partita. A Anton Stadler le escribió esto: yo nunca había escuchado algo similar a lo que ideó usted con su instrumento. Nunca había pensado que un clarinete pudiera ser capaz de imitar la voz humana, como esta fue imitada por usted. De hecho, su instrumento tiene una calidad sonora tan suave y agradable que nadie que posea corazón puede resistirse. Es algo muy bonito y seguramente muy propio de la sensibilidad de finales del siglo XVIII. Este comentario fue hecho en 1785, antes de que Mozart escribiera el concierto e inclusive el quinteto, pero es de la época de Mozart, y entonces ya nos lleva a empezar a entender cuál es el tipo o cómo concebía el instrumento Mozart, o cómo se concebía el instrumento en esa época. Miremos que era considerado como una cualidad que se pareciera a la voz humana. Eso ya nos dice que el clarinete debe cantar, que debe buscar ese tipo de articulación, ese tipo de sonido y ese tipo de inflexión melódica que es propio más del canto que de lo que hoy día consideramos la música instrumental. Pero por otro lado, también se concebía el sonido del clarinete, como dice aquí, suave, agradable, es decir, un clarinete delicado. Entonces, bueno, ya con esto empezamos a sintonizarnos con la sensibilidad de esa época, con el clarinete del siglo XVIII, con el tipo de sonido que se buscaba en esa época, que no necesariamente es lo mismo que se busca hoy en día. Realmente pues ha pasado tanto tiempo que naturalmente las tendencias estéticas
van cambiando con el tiempo. ¿Qué les parece este otro comentario? Este era respecto a los dos hermanos Stadler, porque Anton Stadler tenía otro hermano que también tocaba clarinete y tocaban varios instrumentos, como era, se usaba en esa época. Entonces, a propósito de los dos hermanos, alguien escribió en 1796, artistas consumados, ambos en el clarinete y en el clarinete di bassetto. En el difícil instrumento, ellos han perfeccionado el control de la producción del sonido, matices, expresión y posibilidades. Ya esto nos dice también lo que era importante en la estética de ese tiempo, lo que realmente la gente apreciaba y valoraba, y que yo creo que cuando vamos a interpretar este concierto, pues también es lo que nosotros debemos poner de presente con prioridad. Y finalmente, un último comentario que encontré, dice, lo consideraba como un gran artista en muchos instrumentos de viento. Claro, muchos de esos instrumentos pues eran clarinetes, ¿no? Porque pues en esa época un clarinetista que tenía que andar con un montón de instrumentos porque estaban afinados en todas las tonalidades, tenían diferentes tamaños, así que solamente con los clarinetes ya uno tocaba un montón de instrumentos de viento. Sin duda, entonces, Anton Stadler fue un personaje valorado. Por estos comentarios, yo veo que la gente lo apreciaba mucho. Y entonces, seguramente, eso generó en Mozart la admiración que lo llevó a dedicarle el concierto y el quinteto y mucha música de cámara, como los divertimentos, como los nocturnos para cornos di bassetto y canto, en fin, eh, las serenatas, pero obviamente que la obra mayor es el concierto. Eh, Quiero decirles pues que todos estos comentarios, que son muy lindos, eh, en gran medida los saqué de este libro que les quiero aquí publicitar, porque la verdad me parece maravilloso. Este es un libro que es del gran clarinetista, pedagogo e investigador británico Colin Lawson, que salió, digamos, hace ya bastantes años, pero lo más interesante es que mi querido colega Andrés Ramírez de Colombia hizo la traducción al español, una traducción muy bien hecha y publicada por la Universidad del Cauca. La verdad, se los recomiendo. No sé exactamente cómo se pueda conseguir este libro, pero me parece que es de lectura obligada para cualquiera que se quiera informar un poquito sobre esta maravillosa obra. Muy buen trabajo el que hizo Andrés de traducción. Bueno, él es una persona que tiene el don de lenguas, así que se le facilita bastante hacer ese tipo de trabajo. Curiosamente, el caso del concierto de Mozart es muy especial, porque no surgió solamente de la colaboración de un gran intérprete con un genio compositor, un genio creador, sino que hubo otro otro elemento que posibilitó el surgimiento de esa obra, y fue el constructor de instrumentos Theodor Lotz, un constructor alemán que en esa época hacía clarinetes, pero que se metió en el proyecto de agregarle esos dos tonos extra al clarinete en la y generar un nuevo clarinete que en ese momento no se llamaba clarinete di bassetto, sino que en muchos casos lo llamaban clarinete bajo. El clarinete que nosotros conocemos hoy en día como clarinete bajo todavía no existía porque no había sido inventado. Sería inventado muy posteriormente por Adolfo Sax en Bélgica, el mismo que inventó el saxofón. Pero a este clarinete, como tenía esas notas adicionales y ya daba esos tintes característicos del registro más grave, entonces en algunos casos lo llamaban clarinete bajo, en otros como que no sabían cómo llamarlo, pero era el clarinete di bassetto. Y si no hubiera existido este constructor alemán, Theodor Lotz, pues no hubiera surgido el instrumento, y quizás si no hubiera surgido el instrumento, la música que hubiera compuesto Mozart hubiera sido diferente o hubiera tenido otras limitaciones técnicas que no hubieran permitido exactamente la obra que llegó a nuestras manos. De este constructor de instrumentos que trabajaba en llave con Anton Stadler, podemos decir
Ahí hay algunos de los instrumentos que él fabricaba. Pues podemos decir que fue muy reconocido en su época. Vivía también en Viena, al igual que Mozart y al igual que Stadler. Ahí se conocieron, ahí trabajaron juntos, y la motivación de Mozart no fue solo el clarinetista, sino también el instrumento. Escribir para un instrumento recién inventado. Escribir, eso es vivir realmente la contemporaneidad. Me parece un trabajo maravilloso, digno de ser estudiado. Miren los instrumentos de aquella época. En primer lugar, pues son clarinetes totalmente cilíndricos, todavía no existía el clarinete francés, que es un poco cónico. Miren las poquitas llaves que tenían, muchas de las alteraciones se tenían que hacer tapando medio orificio, tenía unos retos técnicos importantes, y la verdad, pensar que podían tocar estos conciertos en ese instrumento, pues es muy meritorio, muy meritorio. El clarinete de Ibaceto es el que está hasta abajo, que tiene como esta bolita, digamos, donde usualmente va la campana. Este tiene esa cajita, y esa cajita, por su diseño, es la que permite obtener esos sonidos más graves, hasta llegar al do grave. Entonces, muy lindos instrumentos. Como ustedes ven, todavía los clarinetes no se fabricaban de ébano, se fabricaban de otros tipos de maderas menos densas y más claritas, y por esa razón, por la menor densidad, pues también eran instrumentos que tenían una sonoridad mucho más suave, más dulce, no tan potente. Al ser cilíndricos ya de por sí no son tan potentes, al tener maderas menos densas son menos potentes. Seguramente las orquestas eran mucho más reducidas de lo que son en este entonces, de manera que era una sonoridad también mucho más dulce y recogida. Sobre este instrumento recién inventado, porque es que la verdad es increíble pensar que un compositor escribe un concierto, perdón, para un instrumento que se acaba de inventar. La verdad es que es un proyecto, muy arriesgado por parte de Mozart, pero bueno, al fin y al cabo era un genio creador imparable. Hay un programa de concierto, nos dice Lawson en su libro traducido por Andrés Ramírez, nos dice que en un programa de concierto de 1788 ya se habla que el clarinetista Stadler, que ahí lo llaman el anciano, pero la verdad no estaba anciano, era joven. Bueno, en esa época se era anciano todavía, muy joven. Dice que iba a interpretar unas variaciones en el clarinete bajo, un instrumento recién inventado por Lotz, que tiene dos tonos más que el clarinete normal. Cuando dice dos tonos, o sea que baja hasta do, pues nos está hablando es del clarinete di Baseto, como lo conocemos hoy en día. Así que, digamos, por 1788 ya existía, pero estaba recién inventado. Por cierto, ese es el año en que Mozart escribió el quinteto, que ya incorpora algunas noticas de ese baseto. Por cierto, la palabra baseto, pues es el diminutivo de bajo en el idioma italiano. Es como decir un bajo chiquito, es un bajo que no es totalmente un bajo, pero que ya tiene ciertas cualidades de bajo, tímbricamente hablando. De la partitura, digamos, para completar este contexto, desafortunadamente hay que decir que está perdida. No digo que desapareció, porque a veces pasa que un documento puede estar perdido por siglos y de repente alguien lo encuentra. Ojalá alguien lo encontrara. Ojalá fuera yo, porque supe cuando visité la biblioteca del Mozarteum que una página, solo una página con la firma de Mozart, cuesta $500,000, así que estaría muy bien encontrarlo. Pero en realidad el concierto de clarinete, la partitura autógrafa, es decir, aquella que fue escrita de puño y letra de Mozart, no, está desaparecida desde la época. Y hay un comentario en una carta que le escribió la viuda de Mozart, Constanza Weber, que le escribió al editor André, Offenbach, un editor alemán. Le escribió lo siguiente: que la partitura original del concierto la tenía Anton Stadler,
que él normalmente tocaba con los manuscritos originales, no solo de este concierto, sino de muchas obras más, y que él dice que una vez en una gira por Alemania le robaron el baúl donde tenía todas sus pertenencias, no solamente la partitura del concierto, sino algunos instrumentos y otras cosas más, pero que ella sospechaba que en realidad Anton Stadler, por lo que le habían dicho otras personas, había empeñado su baúl con todas esas pertenencias por 73 ducados. Y como era usual en Anton Stadler, pues había dejado perder las cosas que había empeñado, nunca las había recuperado, se había gastado el dinero. De hecho, cuando murió Mozart, Anton Stadler le debía bastante dinero, creo que no era muy organizado con la plata, y entonces esta es la hora que no aparece la partitura del concierto que tanto nos gusta. Entonces uno dice, bueno, y si no existe la partitura, entonces, ¿cómo llegó hasta nosotros? Afortunadamente, llegó a nosotros por las primeras ediciones que se hicieron de la obra, no por el manuscrito original, sino por las primeras ediciones que se hicieron de la obra. Esas ediciones se hicieron en 1801, eh, y pero como les había comentado al inicio, pues fueron publicadas como para clarinete, no para clarinete di bassetto. Después reconstruir la parte original ha sido un trabajo arduo que yo creo que todavía no termina, y ojalá de pronto algún día nos toque ver que aparece el manuscrito original por allá embolatado y nos pueda resolver todas las dudas que se han generado sobre esta hermosa obra. De todas formas, lo que sí existe y está disponible inclusive en internet, en la página del Mozarteum, que tiene toda la música de Mozart online desde el año 2006, cuando se celebraron los 250 años de su nacimiento. Está toda la música de Mozart disponible en internet en ediciones de Bärenreiter. Lo que sí existe y también facsimilar es el manuscrito de ese primer boceto que Mozart hizo del concierto, que era en sol mayor para corno di bassetto, un instrumento mucho más oscuro, eh, pero que de todas formas, como la parte del solista venía escrita en do mayor, pues es exactamente idéntica a la que conocemos después para el clarinete en la. Ahí les presento la primera página donde con el tema inicial de la orquesta, y luego la página donde entra el solista. Como ustedes ven, pues no es mucho lo que quedó, en realidad lo que existe es la línea melódica y el bajo, y en algunos casos solamente la línea melódica del solista, pero sirve o le ha servido, digamos, a los musicólogos, a los investigadores y a los editores para reconstruir de una manera fidedigna y con criterio de autenticidad la partitura de esta obra. Eh, la cuestión con las ediciones, de las cuales pues se han hecho muchas, porque además que como es una obra de dominio público, pues cualquier editorial puede sacar su versión del concierto de Mozart, y como es la obra más tocada, pues me imagino que se vende todavía mucho. Pero la cuestión es que cada editor es un personaje que reinterpreta la obra, y como no hay un manuscrito al que atenerse original del compositor, entonces le introduce los cambios que él, a su juicio, cree que es como debe ser la obra en términos de dinámicas, articulaciones, le cambian notas, reinterpretan esos pasajes que tienen las notas di bassetto, entonces para cuadrarlos para clarinete en la, pues entonces le cambian las figuraciones. Es decir, a veces se les va la mano introduciendo muchos cambios, pero no los culpo porque pues no existe la fuente primaria. Entonces, aquí les traigo algunos ejemplos. Miren ustedes, este es el final de la primera parte del primer movimiento. Hay unos arpegios que originalmente para el clarineto di bassetto son una octava más abajo de donde ustedes los ven ahí. Bueno, pues miren las diferentes formas en que las diferentes ediciones reinterpretan ese pasaje. Miren en términos de notas, miren en términos de articulaciones. eh, la verdad es que entre tocar el pasaje solo ascendente hasta el agudo,
tocarlo quebrado, tocarlo ligado, tocarlo alternando articulaciones. Uno se va, un arpegio va hasta el agudo, el siguiente solo llega hasta el registro medio, en otra ambos van hacia el agudo, en otras ambos llegan al registro medio. Prácticamente, aquí les traje 9 ejemplos del mismo arpegio y prácticamente no hay dos iguales. De ahí, de estas diferencias que a veces desdibujan la música, ¿por qué no? Hay que decirlo. A veces le cambian el carácter a la música, a veces hacen que la música suene de una manera muy diferente. De ahí la importancia de tratar de conseguir siempre las mejores ediciones, aquellas que se llaman urtext, es decir, que están basadas en las fuentes más originales posibles. En este caso, ya les mostraré una edición urtext que a mí me gusta en particular y las fuentes en que se basa para todas sus anotaciones en la partitura de articulación, dinámicas y notas y demás. La verdad es que esto pues es bastante diferente. Yo creo que igual aquí tengo el clarinete. La verdad entre tocar o tocar pues es muy diferente, ¿no es cierto? Son dos cosas que no tienen nada que ver o entre tocar o pues es muy distinto. Entonces, de ahí la importancia de las buenas ediciones para no cambiar el sentido de la obra. Luego lo último que quería decirles sobre el contexto son algunos comentarios que recogí de la época sobre lo que significaba la tonalidad de la mayor y el carácter que tenía, porque también es un dato importante que nos puede dar ideas para la interpretación de la obra. Decía del instrumento y de la tonalidad que el clarinete en la produce un sonido muy dulce, menos sombrío que el sol. Yo creo que ahí está de pronto parte de la explicación de por qué Mozart cambió de corno de bassetto en sol a clarinete en bassetto en la y con un rango más amplio, apropiado para melodías tiernas y graciosas. Decían también en la época que la tonalidad de la mayor expresa felicidad, baile, alegría juvenil, que es un poco el carácter del concierto. La verdad es que cuando uno escucha dan ganas de bailar, ¿por qué no? Es una música muy divertida. La verdad, por lo menos en mi sensibilidad, esa música me parece feliz, definitivamente feliz. No me parece triste y casi que no encuentro pasajes tristes en todo el concierto que dura media hora. Luego, hay una consideración muy linda de Colin Lawson que me parece muy interesante. Dice que el carácter del concierto es ambivalente porque hay dos elementos que son diferentes. Por un lado tenemos un instrumento que es gentil y melancólico, pero por otro lado la tonalidad que es muy brillante y muy viva. En esa interacción de esos caracteres tan distintos es que está, me parece a mí, el carácter de esta obra. Finalmente es interesante verlo desde esa perspectiva. Y luego hay un comentario también donde dice que la extensión del basseto debió haber expandido la dulzura y delicadeza del color del instrumento, contrastando lo más notable con la tradicional brillantez y vigorosidad de la tonalidad de la mayor. De todas formas, el clarinete di bassetto, por tener esas notas extra hacia el grave y por tener unas fundamentales más profundas, no tiene el mismo sonido que el clarinete en la. Es un poco más oscuro, un poco más velado, un poco más profundo, un poco más dulce y si se quiere un poco más como cavernoso. Entonces, interesante todas esas consideraciones para cuando uno lo toca, así sea con un clarinete en la como el que yo tengo acá, de todas formas buscar ese tipo de cualidades tímbricas
para tratar de encontrar el carácter y el sentido un poco más auténtico de esta música maravillosa. Como siempre hago, y este es un consejo para los estudiantes, yo siempre recomiendo acompañar el estudio de una obra con el estudio de, valga la redundancia, estudios de la época o en un lenguaje similar que nos permitan, digamos, encontrar, familiarizarnos más con el lenguaje instrumental de cada época. Es decir, si yo tengo un estudiante que está estudiando los conciertos de Weber, le recomiendo ampliamente que los acompañe con los caprichos de Cavallini. O si tengo un estudiante que está estudiando la Rapsodia de Debussy, le recomiendo ampliamente que lo acompañe con los estudios de Paul Janjan, etcétera, porque te preparan para el lenguaje. Si estoy practicando el repertorio orquestal o el concertino doble de Richard Strauss, pues qué lindo es acompañarlo con los estudios de Rudolf Jettel, por ejemplo. Entonces, de esa manera, en esos estudios que son en una página condensan un montón de información instrumental, uno puede familiarizarse de manera más rápida y más eficaz con los lenguajes de cada época. Entonces, aquí les recomiendo también por cuestiones estilísticas de entender cómo era la práctica de la interpretación en una época que ya es muy lejana para nosotros, pues 2 siglos y medio es mucho tiempo. Para empezar a entrar en esa sensibilidad, yo les recomiendo mucho, por un lado, un método muy lindo que se llama Instrucciones para el clarinete de Bachofen. Es un método de clarinete de 1803. Apenas habían pasado 12 años desde que se escribió el concierto de Mozart y nos trae información muy valiosa de lo que era el clarinete en aquella época. Ahí les tengo los enlaces para descargarlos de Internet. Internet pues hoy día nos facilita muchas cosas. También está el método de clarinete de Lefebvre de 1802, muy interesante también, lo que era importante para ellos, las dificultades que tenían con el instrumento de la época y todo eso nos lleva como a empaparnos de ese ambiente, de ese lenguaje, de ese contexto que nos permite interpretar mejor. Obviamente un par de clásicos, que es el método de flauta de Quantz. Claro que estamos hablando de clarinete, pero lo que pasa es que el maestro Quantz en su libro no solo habla de flauta, sino que habla de articulación, de sonido, de ornamentación, de cómo se tocaba la música en esa época. Y finalmente, el que me parece a mí un libro imprescindible para quien se quiera familiarizar con la estética del siglo XVIII, que es el arte de tocar instrumentos de teclado de Carl Philipp Emanuel Bach, hijo de Johann Sebastian Bach, que aunque este libro pues es de teclado, la información que tiene sobre los tempos, sobre la ornamentación, sobre la articulación, sobre las formas, me parece maravillosa. Entonces, muy recomendables, todos están disponibles de manera gratuita en internet. Y finalmente les quiero hablar de esta edición de Mozart que me parece muy linda. Esta es la edición de Henle Verlag del año 2003, que fue preparada pues para esa efemérides tan importante que fueron los 250 años del nacimiento de Mozart en el 2006. Al igual que Barenreiter también preparó su edición para aquel momento, lo hizo Henle Verlag, editorial alemana muy seria, que saca ediciones muy buenas, muy bien cuidadas y que se caracterizan porque todas tienen la misma portada del mismo color, entonces son inconfundibles. Lo primero que hay que decir es que es una edición urtext, es decir, un texto fiel al original en la medida de lo posible. Dice esta edición que ellos se basan en las siguientes fuentes: en la edición de Breitkopf de 1801, en la edición de André del mismo año y la edición de Siebert de París de 1801, las tres ediciones primeras de la obra,
que como les digo fueron todas para clarinete en la. Luego también se basa en el fragmento autógrafo del que yo les mostré ahorita dos imágenes, que fue ese primer boceto para corno di Bassetto en sol mayor, que algunos estudiosos dicen que es de 1789, pero otros dicen que es del 91 y otros dicen que es del 87. Difícil saberlo. En realidad lo que ellos hacen es el estudio de paleografía, de acuerdo al punto, de acuerdo al tipo de papel, las marcas de agua, etcétera. Ellos tienen un montón de cosas que les sirven para establecer más o menos de qué época fue este boceto. Si fue del 87, pues uno diría, hombre, el instrumento estaba recién inventado o inclusive no se había acabado de inventar. Si fue del 89, entonces fue un poquito posterior al quinteto, y si fue del 91, entonces realmente fue del mismo año en que él terminó el concierto, porque lo que sí sabemos es que el concierto Mozart lo escribió en octubre de 1791, un par de meses antes de morir. El arreglo que les había mencionado también para quinteto con piano, que es una publicación de 1811, pero que tiene una virtud que es muy valiosa, y es que en ese arreglo parece que se basó en la partitura original para clarinete di Bassetto, porque ese es el que tiene las notas graves, y sobre ese arreglo es que se pudo reconstruir ya en el siglo XX la parte original para clarinete di Bassetto. Por lo menos en esa fue que se basó esta última fuente, que es la nueva edición de Mozart, que como les digo sacó el Mozarteum de Salzburgo en asocio con Barenreiter en 2006, y está todo disponible en internet. Entonces, cuando empiezo yo a revisar esa edición, entonces me llevo algunas sorpresas, ¿no es cierto?, que me parece interesante compartir. Eh, Rápidamente, digamos, voy a mostrarles algunas cositas. Por ejemplo, el inicio. Bueno, ese no tiene tanto problema porque ese está en el manuscrito primero, el que era para corno di Bassetto, entonces tiene muy clara lo que es su articulación, tiene muy claro. Entonces, digamos, ahí podemos estar tranquilos, tocar con confianza. Hasta ahí todos tranquilos y decimos, ah, bueno, qué lindo, ¿no es cierto? Estamos tocando lo que Mozart escribió. Pero resulta que de todas formas la partitura de Mozart no nos dice, por ejemplo, cuál era el tempo, simplemente dice allegro, y allegro tiene un rango muy amplio, ¿no es cierto? Yo he escuchado versiones que más o menos equivale a negra 116, hay otros que son negra 132. Entonces, en ese rango tan amplio, uno dice, bueno, pero ¿cuál sería un tempo de allegro más cercano a lo que era la práctica común en aquella época? Entonces, ahí es donde nos sirve la lectura de esos tratados que les mencioné hace ratico. Carl Philipp Emanuel Bach nos decía que el tempo de allegro por antonomasia era blanca 60, o lo que es igual, negra 120, pero sobre todo blanca 60, es decir, el allegro fluía a la breve, y esa era más o menos la velocidad. Entonces eso ya nos va ubicando. Pero Mozart tampoco puso indicaciones sobre la dinámica. Ay, entonces, ¿qué hacemos ahí, no es cierto? Algo que me gusta de esta edición es, por ejemplo, si ustedes observan la parte del piano, tiene indicaciones de orquestación. Dice que esta línea de la mano derecha del piano la toca el violín primero, que esta línea de la mano izquierda la toca el violín segundo, y que solamente en el tercer compás de haber entrado el solista se suman las violas, y que solamente por aquí, cuando la orquesta comenta la melodía que viene tocando o que el tema que viene presentando el clarinete, entra el fagot. Entonces podríamos pensar
que no se necesita mucho sonido en ese primer tema para equilibrarnos con unos poquitos primeros violines y con unos poquitos violines segundos. Entonces, eso ya nos lleva a pensar, no voy a decir esto se debe tocar piano ni más faltaba, es el resultado de una interpretación muy personal, pero lo que sí se puede decir es que una partitura como esta ayuda a tomar ciertas decisiones en la medida en que trae esas anotaciones de la orquestación. Entonces, eso me parece muy interesante de esta edición y pues así viene de ahí en adelante. Si por ejemplo miramos aquí cuando dice strings es porque ya entra toda la cuerda en pleno, entonces seguramente ya el clarinete podrá tocar en otra dinámica más alta para poderse equilibrar con la orquesta y así sucesivamente encontramos indicaciones que son muy interesantes. Eh, por ejemplo, sigamos dando una mirada. Hay algo que es característico en Mozart y que me parece a mí muy interesante, es la diferencia de articulaciones que presenta muy comúnmente y que era propio de su escritura. Por ejemplo, el clarinete tocando ligado y la orquesta tocando staccato. No sé, pero muchas veces la gente piensa que en el estilo clásico todo el mundo debe como sintonizarse en una misma articulación, en una misma dinámica, pero realmente no. La escritura de Mozart tiene mucho eso, el el contraste marcado. A veces las dinámicas son distintas entre solista y orquesta, a veces las articulaciones no solo son distintas, sino que se contraponen. Y yo creo que eso es algo muy lindo. A veces también van en el mismo sentido, como aquí, en donde va ligado el clarinete y también va ligado el violín que lo acompaña. Eh, entonces, ese trabajo tan detallado, digamos, de la edición me parece muy interesante. De todas formas, aún con lo detallada que puede llegar a ser esta edición, que hace la diferencia que me parece muy importante entre el punto y el caile, este chusito, digamos, el estacatísimo, que hace una diferencia de articulación importante y que es muy del estilo de la época, de todas formas no nos dice todo. Y de todas formas, los tratados de la época nos dicen que el intérprete tenía cierta libertad para articular y para ornamentar y para improvisar en aquella época. Entonces, de todas formas, tendremos que tomar algunas decisiones. En algunos casos, la partitura tiene sugerencias. Por ejemplo, aquí. Fíjense que es no como comúnmente se toca, sino con una figuración diferente. Y entonces te pone un asterisco y te pone abajo al pie de página y te dice, la nota sol aparece en tal edición, pero la nota sí aparece en el manuscrito aquel de Corno de Baceto en sol mayor y entonces ya usted toma la decisión de cuál es la versión. Si usted quiere parecerse a lo que salió en la primera edición o quiere parecerse al manuscrito que existe todavía de Mozart o a la sugerencia que estilísticamente le hace el editor, pero le avisa dónde están los cambios. Eso también me parece interesante de la edición. Eh, luego, quisiera, para no extenderme demasiado en este primer movimiento, porque pues el concierto es largo y tiene tres, eh, quisiera mencionar un poquito esta sección que me parece tan interesante, que es donde están los calderones o fermatas, digamos. Eh, la fermata, es decir, ese circulito con un punto adentro, para todos está muy claro que significa que la nota que tiene ese simbolito se alarga ad libitum. Es de- pero en realidad, en el siglo XVIII, eso también se usaba mucho para indicar el lugar
de la improvisación, donde el intérprete podía improvisar una pequeña figurita, no una cadencia de grandes alcances como tal, pero sí una figurita, por lo general en la dominante, que precedía el reinicio otra vez de la música. Una fermata es una parada, hace un adorno y la música continúa. Es un espacio para improvisar y es un espacio para ornamentar lo que estructuralmente viene sucediendo, que es las notas do, la, fa. Sin embargo, como la práctica de la improvisación se fue perdiendo a lo largo del tiempo en la educación musical, pues nosotros llegamos y tocamos solo esas tres notas. Pero me imagino que para los oídos del siglo XVIII eso sería una interpretación sumamente pobre, porque ellos esperarían más bien algún tipo de adorno o de improvisación en ese lugar, y eso es lo que nos indica el Calderón. Por ejemplo, hay una posibilidad de entre infinitas que uno puede hacer, o etcétera. No hay que engolosinarse tampoco porque no se espera una gran cadencia, pero lo que resulta sorprendente es que en algunas, por descripciones de interpretaciones de la época, a veces en esos espacios para la improvisación hasta se iban al registro grave, volvían otra vez al registro medio, en fin, si eran bastante arriesgadas. Entonces, para tenerlo en cuenta, pues que si uno quiere hacer una interpretación un poco más con un criterio de autenticidad, pues tendrá que echarse su improvisada en este lugar. Entonces, todo esto me llevó a un ejercicio. No les voy a decir que es que esto es lo que hay que hacer, ni más faltaba, pero me llevó a pensar, bueno, ¿y qué pasa si yo trato de realizar exactamente lo que propone esta edición? Las articulaciones como están ahí. Siempre buscando ese carácter, ¿no es cierto? Animado, juguetón, pero a la vez dulce, melancólico, todo lo que hemos descrito, pero siguiendo las indicaciones de articulación, de tempo, de dinámica que sugiere la edición. Normalmente uno nunca lo hace porque cuando le dicen que el intérprete tenía total libertad uno se lo toma en serio y debe hacerlo además. Pero yo hice el trabajo contrario, porque es que cuando a uno le dicen hable sobre el concierto de Mozart, uno dice, pero ¿y qué digo si ya todo está dicho, si todo el mundo conoce la obra, si todos los profesores la tocan hermosamente? Entonces lo que se me ocurrió fue, voy a tocar exactamente lo que propone una edición, escogí una. Entonces, hubiera podido ser otra diferente, pero esta es una que me gusta, es una que tengo a la mano, me parece muy buena y dije, voy a realizar lo que está ahí. Entonces lo que les quiero compartir para cerrar este primer segmento es justamente eso, una interpretación aquí con la acústica de mi casa que no es maravillosa, advierto de antemano, pero lo que hice fue con una pista de piano muy linda que me encontré en YouTube, tocada por Mohamed Shams, un pianista egipcio que tiene su residencia en Nueva York y que era el pianista que acompañaba a los estudiantes de Charles Neidich en Juilliard, que tiene un montón de pistas de acompañamiento para clarinetistas. Tomé la pista de él, me la puse con audífonos, toqué, grabé, después le puse el piano y aquí está el resultado que les quiero compartir para cerrar este primer segmento. Eh, es solamente la exposición del primer movimiento, dura cerca de 4 minutos, pero lo que tiene tal vez de interesante o que pueda de repente ser interesante para alguien es que traté de realizar lo que propone esta edición de Henle Verlag del concierto de Mozart. Espero que les guste.
Muy bien, bueno, le cedo la palabra entonces a Juan, que tiene algo muy importante que contarnos y ahorita continuamos con el concierto. Gracias, maestro Duval. Sí, en todo momento y a cada instante hay que agradecer a Yamaha Music Latinoamérica que nos ha estado apoyando con esto, en Colmotos, Avanza, instrumentos musicales, pequeños, pero muy, muy especialmente a los 7 eventos latinoamericanos que están vinculados a este proyecto, donde no solamente es Mozart, donde vamos a tener a Brahms, donde vamos a tener a Weber, donde vamos a tener a Debussy. Quiero saludar igualmente al Festival de Clarinetes y Saxofones del Noroeste de México, a Clarifest de Guatemala, que nos están acompañando, al Festival de Clarinete y Saxofón del Caribe de Costa Rica, a Kimby Clarinete de Colombia, a Clarinet Week, que es un proyecto que inicia ahora, la mañana, realmente inicia en Perú, y al encuentro del clarinetista de la provincia de Buenos Aires. Pero muy especialmente, esta empresa es una empresa que está ubicada en Panamá y en Colombia, Latin American Music Workshop, Panamá y Colombia. Están representando a Henley en estos dos países para la comercialización de este repertorio. Quisiera presentar muy brevemente algo de nuestros socios en estos sueños. MICLAB, la Muestra Internacional de Clarinete de Panamá, un proyecto del maestro Alexis Fong para todo Panamá y desde Panamá para Centro, Sudamérica y Caribe. Quiero que miremos un breve video de esto. Desde hace varias décadas, los músicos panameños han tenido la necesidad de viajar para ser partícipes de festivales en el mundo, por lo cual hemos creado MICLAB como una herramienta a disposición de todos los clarinetistas. Tenemos artistas internacionales, conferencistas, recitales, prueba de productos y clases maestras. Siempre he considerado que los festivales son una gran oportunidad para el país, para los jóvenes que desean iniciar una carrera artística o aquellos que desean intentar ejercer actividades en el campo afín. Para algunos de ellos, esta es la primera experiencia de este tipo. Para otros, es la consolidación del conocimiento ya adquirido o la posibilidad de acceso a las prácticas en un circuito internacional. Para todos, será sin duda una experiencia que dejará una profunda huella. El festival me ha parecido fantástico, la organización es increíble, me parece que todo ha estado impecable, los eventos van muy bien y una cosa que me gusta mucho es que el festival ha logrado incluir a diferentes sectores culturales de Panamá, no solo la universidad, sino gente del conservatorio, diferentes profesores, además empresas importantes de la música, y es muy motivante ver gente de todos los niveles que viene a aprender y a compartir. Elegí tocar clarinete porque tiene un sonido muy oscuro y es un sonido que a mí me gusta, y el sentimiento que uno le puede dar a las personas con tan solo tocar el instrumento. Grandioso, la verdad es genial tener a tantos maestros juntos, es algo que no es muy común en Panamá, y ver en esos maestros lo sencillos que son y los abiertos que son a enseñar en cada clase. Creo que la más grande es ver que mi instrumento no es solo mover los dedos y soplar, sino algo mucho más allá, que es investigar, es conocer, es conversar y tener tiempo con él. Agradezco a todos los que nos han apoyado y acompañado en la ejecución de este importante proyecto que es hoy la Muestra Internacional de Clarinete de Panamá.
Este fue una muestra del Festival de la Muestra Internacional de Clarinete de Panamá del 2018. El año pasado tuvimos el del 2019 y hoy estamos inventando cosas con el maestro Alexis Fong de Panamá para ver qué nos inventamos para el 2021. Les agradezco a todos nuevamente por estar presentes. Solamente dos cosas que quería informarles. Esta es la primera conferencia que estamos haciendo, que se transmite a través de Facebook Live. La segunda, tercera y cuarta conferencia serán en privado bajo la plataforma Zoom. Las inscripciones están en la información que se ha puesto en el chat de Facebook. Le doy paso nuevamente al maestro para continuar. Gracias, maestro. Muchas gracias, Juan. Definitivamente muy importante lo que nos acabas de compartir, y mi felicitación sincera a Alexis, que está haciendo una labor tan importante y maravillosa en Panamá, ese país tan lindo, en donde también hay mucho talento y mucho gusto por el estudio del clarinete. A mí me hace muy feliz cuando veo las nuevas generaciones tocando el clarinete, porque entonces pienso que esto todavía tiene futuro, que la música no solamente hoy día se hace con guitarra eléctrica, bajo, batería o con equipos electrónicos, sino que todavía hay gente joven que quiere abrazar esta tecnología del siglo XVII, eh, y expresarse musicalmente de una manera artística a través de un instrumento todavía hecho de madera, que todavía sufre con las cañas, sufre con el calor, sufre con la humedad, que todavía están dispuestos a pasar por todo eso porque aman ese sonido. El día que se pierda un instrumento como este, se perderá un patrimonio de la humanidad, porque lo que tenemos en las manos, este clarinete, por ejemplo, tan lindo que tengo acá de Yamaha, el día que esto se pierda, se pierde una tradición de 3 siglos. No es algo, no es poco lo que se perdería, sería demasiado. Ustedes se imaginan esto. Entonces, bueno, sigamos con lo que nos apasiona, que es, y lo que nos convoca hoy, que es el concierto para clarinete di Bassetto de Mozart, escrito en 1791. Como ustedes escucharon ahorita en la grabación que les compartí, que no pretende ser de ninguna manera un modelo para que digan así es que se debe tocar, no, de ninguna manera. De hecho, hay cosas que yo en vivo jamás haría, porque si ustedes notaron, donde no hay articulaciones puestas en la edición, pues yo toqué todo articulado. Eso yo no lo haría, y sé que va contra la práctica común de que el intérprete tenía libertad para articular a piacere. Pero como ejercicio para esta charla, quise hacerlo de esa manera. Entonces, y seguiré haciéndolo en otros ejemplos posteriores que les voy a mostrar. Por ejemplo, cuando tiene el bajo de Alberti, que empieza al final de la exposición. La edición no tiene ningún tipo de articulación. Lo normal es que el intérprete articula ad libitum. Por ejemplo, hay quien toca es decir, articulando con la lengua cada 4 semicorcheas. Hay otros que hacen es decir, combinando 2 ligadas, 2 articuladas. Y así infinidad. Podría hacerles varias cosas que yo he escuchado y que todas me parecen muy lindas, pero como en la partitura no traía nada, yo dije, bueno, ¿y qué pasa si se articula todo? Bueno, ustedes escucharon el resultado. Entonces, claro, es una cosa muy distinta, pero al final, ¿saben? Eso me llevó a una conclusión que para mí tiene sentido, y es, al final, no es tan relevante la articulación siempre que uno logre mantener las cualidades
del clarinete de Mozart, del clarinete de la época, todo eso que hemos descrito en la introducción de esta charla, si eso se sigue manteniendo, un ligado aquí, un ligado allá, no es tan, no es tan grave porque en realidad lo esencial no se está cambiando, no se está modificando, no se está tergiversando el espíritu de la música. Yo creo que aquí de lo que se trata es de asir, de tratar de captar la esencia de esta música, de sintonizarse con una sensibilidad y a partir de ahí lo, nos va saliendo también a través de nuestra propia personalidad musical. Porque lo que también es una realidad es que la interpretación será el resultado de un montón de factores. Es la edición de la partitura, es la música misma, pero también nuestra sensibilidad interactuando con todo eso y el resultado es lo que le presentamos al público. Bueno, fíjense ustedes que cuando estaba yo revisando apuntes y leyendo cosas, información sobre esta maravillosa obra, me encontré con una crítica musical de cuando el concierto se estrenó en Londres a comienzos del siglo XIX, que la verdad me llamó mucho la atención, porque este crítico musical se atrevió a decir, lo digo respetuosamente, que esa obra seguramente no era de Mozart, que él consideraba que era de Mozart solamente el segundo movimiento, porque le parecía sublime y una música maravillosa que realmente estaba a la altura de lo que escribía el genio de Salzburgo, pero que seguramente el primer movimiento y el tercer movimiento no eran de Mozart porque no le parecía que fuera una música que tuviera esa misma altura, porque le parecía que era, él inclusive lo llama música de peluquín, que es un término despectivo muy de la época para decir que era una música superficial y banal, y que seguramente era de composición del editor André Offenbach, que le gustaba escribir sus propias composiciones y hacerlas pasar por grandes autores para vender. Entonces que seguramente era un truco mercantilista y que él consideraba que lo único original de Mozart era el segundo movimiento. Fíjense ustedes esto tan curioso, ¿no? La recepción que tuvo el concierto no necesariamente fue siempre positiva. Y también me di cuenta que durante mucho tiempo se tocó muy poco el concierto. Casi que durante todo el siglo XIX fue muy poco lo que se tocó. Inclusive a comienzos del siglo XX se tocaba poco. Y una prueba de eso es que cuando empezaron las grabaciones de los conciertos de clarinete, cuando empezó la industria fonográfica a comienzos del siglo XX, los primeros conciertos que se grabaron no fueron el concierto de Mozart, sino los conciertos de Weber. Weber era en ese momento mucho más valorado y más apreciado que el concierto de Mozart, algo que probablemente no compartiría la mayoría de colegas hoy en día que consideramos que Mozart pues está en un nivel superior a los conciertos de Weber y que Weber es un autor menor en comparación con ese genio enorme pues de Salzburgo. Pero como ustedes ven, la percepción y las estéticas y las apreciaciones y la recepción de la música va cambiando con el tiempo. Interesante, ¿no es cierto? Interesante hablar de todo esto. Entonces, las primeras grabaciones que surgieron del concierto de Mozart son por allá como de 1930 y de finales de los años 30. Y no fue masivo tampoco. Alguien empezó grabando en los 30, un poquito, por allá en los 50 retomaron la grabación de Mozart hasta llegar a la explosión de grabaciones que hay hoy en día de esa obra. Yo creo que son incontables, yo creo que son muchísimas y además casi que no hay clarinetista famoso que no tenga su versión del Mozart. Entonces, miren ustedes cómo se ha ido ganando a lo largo de la historia el lugar que le corresponde y hoy podríamos decir que tiene un verdadero triunfo esta obra. Yo les quiero, a propósito de estas interpretaciones que les estoy compartiendo aquí modestamente, digamos, desde mi casa, eh, quisiera mostrarles, este no es el que les quería compartir,
El que les quiero compartir es el segundo movimiento, solo para mostrar, bueno, vuelve y me sale el mismo. Quizás hay algo acá que no está haciendo bien. Pero en este ejercicio que hice de tocar exactamente lo que está escrito en la edición, les quiero compartir un poquito del segundo movimiento porque hay cosas muy interesantes. Miren ustedes, aquí les voy a compartir, primero les voy a mostrar un poquito de la partitura. Eh, el inicio, bueno, el inicio es casi idéntico en todas las ediciones, pero ya cuando empieza la parte central de este lead para clarinete y orquesta, sí hay grandes diferencias entre una edición y otra. Centrémonos por ahorita en este pasaje. Miren ustedes, en el compás 35, donde ustedes ven un arpegio descendente de 2 octavas, que por cierto en la época debió haber sido muy difícil de tocar, y con esos saltos de más de 2 octavas que yo creo que para la época eran realmente grandes dificultades técnicas. Bueno, lo siguen siendo, pero yo creo que en la época eran mucho más. Miren ustedes cuestiones de articulación. Uno escucha muchas veces y aquí viene, pero aquí lo interesante es esta articulación. Eso sí es un carácter distinto y además tiene la particularidad que se contrapone a la articulación de la orquesta que está ligado. Entonces, cosas como esa de verdad me llamaron la atención y antes de decir, no, pues el intérprete articulaba a piacere, pues decidí intentarlo a ver qué salía, ¿no es cierto? Y les quiero compartir y la verdad, bueno, cada quien está en el legítimo derecho de tener su opinión al respecto. Puede que a algunos no les guste, ojalá les guste el ejercicio. Como ejercicio, bueno, se vale, pero la impresión que me deja a mí es que es muy interesante edición, que vale la pena intentar realizar esas propuestas de los estudiosos que se han tomado la molestia de revisar ediciones antiguas, manuscritos, comentarios de la época, tratados de la época. Y entonces dice, bueno, tanta investigación no pudo haber producido algo tan, pues, vale la pena intentarlo, ¿no? Darle la oportunidad. Entonces, bueno, es el ejercicio que les quiero compartir. Aquí 4 minuticos del segundo movimiento, porque ya casi nos vamos acercando al cierre de esta charla.
ustedes pudieron escuchar, en el momento de la improvisación, en el momento que no es verdaderamente una cadencia, es más bien Eingang, una entrada. No toqué la que usualmente se toca, que es la cadencia del quinteto, que se la inventó Anton Stadler, justamente, pero se la inventó para el quinteto, no para el concierto. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no hacer otra cadencia diferente? Entonces, como tampoco voy a decir que yo soy un experto en inventar cadencias de Mozart, como lo era Busoni, ustedes saben que Ferruccio Busoni, el gran compositor y virtuoso pianista de comienzos del siglo XX italiano, que escribió como 35 cadencias para las diferentes obras de Mozart. Como no soy un experto así, entonces tomé una de esas cadencias que es para piano y la puse y funciona bastante bien. Pero la idea es que nos atrevamos a improvisar. Eh, Solamente quisiera decir un par de cosas ya para ir cerrando el tema de este concierto. Podríamos quedarnos mucho tiempo aquí hablando porque es una obra que da para mucho, pero bueno, el tiempo apremia. Es sobre esto de la articulación, la verdad es muy interesante. Miren, si yo tengo el tercer movimiento, hasta ahí vamos más o menos de acuerdo todos. Pero ¿cómo cierra ese ritornelo? Hay quien toca ligado, hay quien toca articulando cada seis, hay quien toca, quien articula, liga 2 y articula 4. Hay quien solamente liga las dos primeras y todo lo demás es articulado. Yo creo que es muy interesante esa variedad de versiones y aquí lo importante es que no se pierda ese carácter, digamos, muy festivo, muy alegre, muy juguetón del clarinete de Mozart en este movimiento en particular. Desde que eso funcione, funciona la articulación. Lo último que quería comentar con respecto a las ediciones y la importancia de tener una buena edición, que les repito, esta me parece fenomenal, es porque nosotros nos preocupamos mucho naturalmente por la parte del clarinete, pero ¿y qué pasa con la reducción del piano? Resulta que no todas son iguales. De hecho, como ustedes seguramente advirtieron en el video que les presenté, se nota que la versión que está tocando el pianista no es exactamente esta edición porque tiene unas octavas que son diferentes y hay otras notas que le faltan o que le sobran digamos, en la textura de la mano izquierda. También he descubierto que hay algunas reducciones de piano que son muy incómodas para los pianistas y se me han quejado. Uy, no, 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 esta de Bosnian Hawks tal cosa o esta de Shot tal cosa. Entonces también tengamos muy en cuenta eso, porque si nosotros vamos a tocar, por ejemplo, este concierto en un ámbito escolar, de una audición, por ejemplo, y queremos que funcione bien con el piano, tendremos que escoger una edición que tenga una muy buena reducción, que sea cómoda, que tenga un buen balance con el clarinete, que sea tocable para el piano. Entonces también eso es muy importante y creo que en esta edición hay una buena realización. Eh, entonces, bueno, por mi parte quiero, ya para cerrar, agradecer muy especialmente a Juan Guillermo Ramírez por haber organizado todo esto, por haber convocado a colegas tan distinguidos, por habernos permitido potenciar esto a través de la herramienta de Facebook Live, muy especialmente a Yamaha, que es finalmente el fabricante de estos maravillosos instrumentos. Yo vivo encantado con ellos, me gustan mucho. Eh, Incolmotos, que es el representante de Yamaha aquí en Colombia, donde yo vivo, que pues nos brinda todo el soporte de tiendas de mantenimiento, tienen escuela, ellos hacen una labor increíble, la verdad muy meritoria, porque además tiene mucho sentido social. Es una empresa con corazón, lo cual es bastante poco común en el mundo empresarial. Entonces, con mis agradecimientos sinceros y sobre todo a las personas que han destinado parte de su tiempo para escuchar esta charla, pues los saludo muy especialmente y los invito a que nos sigan acompañando los próximos 3 sábados donde vamos a abordar otras obras esenciales
del repertorio del clarinete, que son los conciertos de Weber, lo estoy diciendo en orden cronológico, las sonatas de Brahms y la Rapsodia de Debussy. Felicidades para todos. Le cedo la palabra a Juan. Muchas gracias, maestro Ribel, por haber estado con nosotros. De verdad ha sido muy interesante porque no solamente ha sido una perspectiva académica, técnica, musical, ha sido una perspectiva, han sido diferentes perspectivas, una que es desde la misma histórica, absolutamente impresionante, las diferentes ediciones que han hecho de esta obra, bueno, para nosotros poderla igualmente. Este video va a estar puesto en el canal de YouTube de Latinoamérica Music Workshop. Vamos a estar detenidos. Este es el primer video, perdón, la primera conferencia que hacemos en video y que va a reposar allí. Las siguientes que vamos a estar ver, y donde vamos a estar con Debussy, van a ser por la plataforma Zoom y van a ser para todas aquellas personas que se inscriban. El costo son $10, costo equivalente en la moneda nacional. Quiero, antes de despedirme, y como estamos en Panamá, agradecerles nuevamente a todas las instituciones, personas vinculadas a esta, y quiero, como estamos en Panamá, ya lo he dicho, que veamos un poco sobre lo que pasó en la Muestra Internacional de Clarinete de Panamá 2019. Entonces los dejo con esto y me despido. En nombre de Latin American Music Workshop, Yamaha, Ingolmoto, Yamaha Musical, Bansbach, BG, Leger, Dadario y los 7 festivales que nos han estado acompañando, les deseo un muy buen fin de semana y nos estamos viendo en el próximo. No nos fallen, nos vemos la próxima semana. El festival este año ha sido bastante ambicioso, puesto que tenemos artistas de gran prestigio en esta segunda edición. Tenemos artistas de Francia, Polonia, Estados Unidos, Colombia, Perú. Y para nosotros es un gran privilegio tener a estos artistas en Panamá y darles lo mejor como festival. Creo que esta segunda ocasión en el festival ha sido muy interesante debido al gran acogimiento que ha tenido el público panameño. He visto los conciertos que hay mucha más cantidad de público. He encontrado dos cualidades que me parecen extraordinarias. La primera es una actitud de ganas de aprender, de ganas de conocer y una gran disponibilidad al cambio. Y estoy emocionado porque veo el esfuerzo que hay detrás de reunir a jóvenes músicos, de traer a buenos maestros, de crear un ambiente cultural, musical, que siempre es positivo en cualquier país. Básicamente nuestra misión siempre ha sido la parte educativa, la parte de formación a nivel nacional, primero que todo. Y también abrimos el compás a estudiantes latinoamericanos que estén interesados en venir a Panamá a conocer estos maestros, que es cuando los vemos por YouTube a través de los videos, son personas que uno dice, wow, yo quiero tocar así como ellos. It was very important for me to show them some new things and show the French way of clarinet. I don't know. It was such a nice experience. Me gusta mucho porque siempre he tenido esa idea de estar en una parte donde haya bastante femenino. I think I found my goal. I think as a musician we need to find who we are in this music world, you know. As a pianist, it's important to know how to play with someone else. We spend most of our lives
in a practice room by ourselves, performing by ourselves solo, but to learn to listen to and support our partners is very important. I found that it's very helpful for every musician to be able to take this technique into their practice and into their performance. And I think it helps us be more aware of what's happening within ourselves, but also within the music. And so I think it's wonderful how it can help us make better music. Yes, please keep supporting festivals like this, and an important thing to remember is that it's not impossible to start these things up from nothing, and it can start with just a couple of friends that you want to get together.